Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de videos de talleres de refuerzo. Recordemos que estamos trabajando la temática de compra y venta de mercancías entre diferentes regímenes tributarios, ¿sí? Por ahí derecho estamos recordando algunas cuestiones básicas como lo son el costo de venta, el margen de utilidad. Veíamos en la primera parte lo que tiene que ver con las retenciones en la fuente y la idea en esta segunda parte es que podamos trabajar el tema de las autorretenciones y que también podamos hacer algunas simulaciones que nos permitan adquirir cierta destreza frente a estos temas de compras y ventas entre regímenes. Recordemos que en nuestro enunciado estábamos hablando de una sociedad llamada Merchant y Angarita, perteneciente al régimen común, que le vendía a su cliente CompuCosta SAS, también perteneciente al régimen común. Veíamos que la mercancía en existencia eran 20 millones de pesos, se estaba vendiendo únicamente el 80%. Esto se convertiría entonces en nuestro costo de venta. La venta se lograba concretar adicionando un margen de utilidad del 30%, es decir, 4.800.000, y por ende el precio de venta al cliente debía ser de 20.800.000. Calculamos también el impuesto sobre las ventas que se tendría que facturar, del 19% en este caso, para un valor de 3.900.000. Y ya habíamos revisado entonces que en este ejercicio solamente había lugar a la retención en la fuente a título de impuesto de renta, retención en la fuente comúnmente denominada. Pues bien, en esta segunda parte vamos a trabajar el tema de las autorretenciones, también apoyados, por supuesto, de este cuadrito resumen, que si ustedes se desplazan hacia la parte de abajo, allí van a encontrar lo que tiene que ver con las autorretenciones. También están divididas en tres secciones, ¿sí? Para que cuando estén analizando y validando ese chequeo, lo puedan hacer uno por uno de estas autorretenciones y no se vayan a mezclar, no se vayan a confundir con las diferentes autorretenciones que tenemos. Entonces, lo primero, observamos que hay tres, al igual que las retenciones. La primera es la famosa autorretención de renta común u ordinaria. La segunda es la autorretención del ICA, que lo vamos a trabajar desde la óptica o desde la normatividad aplicable en la ciudad de Santa Marta. Y finalmente vamos a hablar de la autorretención especial de renta. Para hacer un poquito de memoria, esta autorretención especial de renta eh, es lo que terminó reemplazando la famosa autorretención del CRE, ¿sí? La autorretención del CRE fue reemplazada por la autorretención especial de renta. Comúnmente en mis materiales la van a encontrar abreviada con la expresión AER, autorretención especial de renta. Bueno, muy bien, ya ustedes de la primera parte saben en cómo vamos a trabajar esta tablita resumen. Sin embargo, quiero dar una pequeña pauta, una pequeña introducción de lo que son estas autorretenciones, ¿no? Y en qué difieren con las retenciones en la fuente que ya trabajamos. Miren, debemos tener muy claro que las autorretenciones son practicadas directamente por el vendedor, ¿sí? Entonces, no es lógico, no es correcto que ustedes pretendan realizar asientos de autorretenciones cuando la entidad está comprando, ¿sí? Insisto, solamente se trabajan a nivel de autorretenciones en los asientos o en las ocasiones en que se logre concretar una venta, ¿sí? Entonces, consisten las autorretenciones en que yo mismo, cada vez que venda, si se cumplen los requisitos, deba autopracticarme esa retención para pagar de forma anticipada parte del impuesto que me correspondería pagar al final del año si hablamos del impuesto de renta, ¿sí? Y en el caso del impuesto de industria y comercio, bueno, también es anual, aunque en Santa Marta se paga a través de dos periodicidades, perdón, sí, de una periodicidad bimestral cada 2 meses, en total 6 periodos.
Y bueno, la autorretención especial de renta que prácticamente queda inmersa dentro de la misma declaración de renta. Pues bien, teniendo entonces claro que estas autorretenciones las aplica la misma persona que está vendiendo, ¿sí? Vamos a revisar nuestro taller y determinemos si la primera de estas autorretenciones tiene lugar. Miren que las condiciones son dos, básicamente. Primero, que se superen las bases. ¿De qué bases estamos hablando? De las mismas bases de la tarifa de retención en la fuente, es decir, los 980.000 pesos. Entonces, claramente, en esta transacción se superan. Recordemos que el valor que se compara con esta base para saber si se supera o no es el precio de venta que se le ofrece al público. Y ese precio de venta está por el orden de los 20.800.000 pesos. Lo que quiere decir que este primer requisito que vemos por acá, que tiene que ver con las bases, se estaría cumpliendo. Vamos al segundo, y el segundo consiste en que el vendedor sea autorretenedor de renta, ¿sí? Que el vendedor sea autorretenedor de renta. Pues por supuesto que para hacer autorretención, pues debo tener esa categoría, ¿sí? Debo pertenecer a ese grupo de autorretenedores de renta porque son los que estarían facultados para aplicar dicha autorretención. Les comentaba en el video anterior que esto no es aplicable a cualquier empresa. Les decía que para poder aspirar a hacer autorretención tengo que solicitarlo ante la Administración de Impuestos y por supuesto la Administración entrará a revisar los requisitos. Dentro de ellos está que se tenga cierto número de clientes que te apliquen retención. Por supuesto, no puedes tener ningún tipo de score negativo en materia de comportamiento fiscal, nada de sanciones, nada de resoluciones por allí imponiendo algún tipo de sanción por alguna irregularidad. Entonces, los requisitos son, por supuesto, bastante rigurosos, pero las empresas encuentran mucho, pero mucho de apoyo en esta figura porque les quita ese peso de tener que a final de año buscar certificados de autorretención en medio de tanta clientela. Generalmente esto lo hacen las grandes superficies, por ejemplo, y los bancos también hacen parte de este grupo de autorretenedores. Las empresas de servicios públicos también. Bueno, si ustedes revisan el enunciado, encontrarán que por ningún lado el vendedor, ojo que estamos hablando del vendedor, ¿no? No me interesa si el comprador en este caso es autorretenedor de renta. Para nada influye, para nada me interesa en este ejercicio. Lo que necesito determinar es si Merchant y Angarita Limitada, que en este caso es la sociedad vendedora, tienen esa categoría de autorretenedores de renta. ¿Cómo determino si la tienen o no? Pues el enunciado me lo debe mencionar, ¿sí? El enunciado me debe decir si estoy hablando de una empresa que tiene o no esta calidad. Eso pues hablando acá de los ejercicios académicos. En la vida real, una empresa que es autorretenedora está obligada a, en su factura, hacer colocar esa leyenda, colocar esa mención, ¿sí? Para que la persona que le compre sepa que es autorretenedor y no le aplique retenciones en la fuente. Bueno, además de entregar copia del RUT donde también aparecerá esa responsabilidad. ¿Ok? Entonces, en definitiva, es un criterio que no se cumple porque por ningún lado, repito, Merchant y Angarita Limitada se mencionan como compañías autorretenedoras. ¿Ok? Muy bien. También hay que decir que no sería coherente que se pudieran cumplir las condiciones para la retención en la fuente de renta y al mismo tiempo para la autorretención de renta. ¿Sí? Si aquí se cumplió la retención en la fuente, es imposible que se cumpla las condiciones para la autorretención de ese impuesto. Y lo podemos validar en el cuadro porque fíjense, uno de los requisitos para que se pueda dar la autorretención de renta es que el vendedor sea autorretenedor. Mientras que uno de los requisitos para que se cumpla o para que se dé la retención, que es la que aplica el comprador,
es que el vendedor no sea autorretenedor de renta. Entonces, como verán ustedes, el hecho de que se cumpla arriba imposibilita la posibilidad, valga la redundancia, de que se cumpla también la autorretención, ¿sí? No se puede dar, no se pueden dar las dos condiciones, ya que tienen criterios que se excluyen unos con otros. O es autorretenedor o no lo es. Entonces, bueno, aquí sabemos que aunque la base se cumpla, pues esta otra parte no se cumplió, ¿sí? El enunciado no me lo referencia a esta compañía como una sociedad que pertenezca a este grupo de autorretenedores. Finalmente, aquí aparece también en rojo porque tiene que ver con este concepto novedoso de régimen simple que les decía tiene un par de años funcionando. El vendedor, cuando tenga por cliente a una empresa del régimen simple de tributación, la ley le obliga a que se autorretenga, ¿sí? Fue una de las novedades que entraron en vigor a raíz de la reglamentación de este esquema del régimen simple, ¿sí? Entonces, cuando se superen las bases y si mi cliente resulta ser una empresa del régimen simple, recuerden que este cliente no me va a aplicar retenciones en la fuente, ¿sí? Como no me va a aplicar retenciones en la fuente, lo que el Estado dispuso es que las sociedades se tienen que autorretener. Entonces, es como que la segunda parte de este segundo requisito, de esta segunda regla, ¿vale? Pero no hay necesidad de llegar hasta ese extremo. Ya sabemos que el vendedor no es autorretenedor de renta, entonces sencillamente no se cumplieron todas las condiciones y por esta razón no hay autorretención especial de renta. Perdón, autorretención de renta ordinaria. Qué pena. Si la hubiese, entonces tendríamos que aplicarla con la misma tarifa que se hubiese aplicado la retención en la fuente, es decir, con el 2,5% y sobre la misma base, es decir, sobre los 20.800.000 pesos. ¿Listo? Esa sería entonces lo que tiene que ver con la autorretención de renta ordinaria. Si nos vamos a la autorretención de impuesto de industria y comercio, y les aclaro, les voy a hablar desde la normatividad que se aplica en Santa Marta. ¿Listo? Entonces, en Santa Marta tenemos el siguiente tratamiento, o más bien los siguientes criterios. Primero, pues se siguen estableciendo unas bases mínimas para aplicar estas autorretenciones. Por supuesto, ya lo hemos dicho, la base mínima en este caso está más que cumplida porque supera los 980.000. La segunda condición es que el comprador no, ojo con este no, que el comprador no le hubiese aplicado retención de ICA al vendedor, ¿sí? Y la tercera condición es que el vendedor sea, por supuesto, del régimen común o responsable del IVA y que no pertenezca al régimen simple de tributación. Ya sabemos que las empresas del régimen simple de tributación no están sujetas ni a retenciones ni a autorretenciones de industria y comercio ni de renta porque ellas van a pagar su impuesto cada 2 meses. Entonces no tiene como mucha coherencia que les apliquen retenciones. Bien, entonces, si nosotros traemos estas condiciones al enunciado del ejercicio, ¿sí? Vemos que en efecto la base se cumplió, vemos también que quien está vendiendo Merchant y Angarita Limitada pertenece al régimen común o responsable de IVA, así que aquí lo que resta por determinar es si en el asiento de la venta el comprador le aplicó retención en la fuente a el vendedor. ¿Sí? Retención en la fuente de ICA, por supuesto. Entonces, si nosotros miramos acá, nos damos cuenta que no. En la parte de la venta no hubo retención de ICA aplicada por parte del comprador. Entonces, se cumplen las tres condiciones, que la repito. La base se cumplió, ¿sí? El comprador no le aplicó retención a título de impuesto de industria y comercio al vendedor. Aquí lo estamos observando, miren. Lo pueden recordar de la primera parte del video, acá también lo pueden ver. No hubo retención por ICA, ¿sí? Y en este caso, el vendedor no pertenece al régimen simple de tributación. Entonces, se han cumplido las tres condiciones para que se pueda dar la autorretención de impuesto de industria y comercio, ¿sí? Son las tres condiciones
que aparecen en la franja del medio de nuestro cuadrito. ¿Listo? Ahí las encuentran una por una. Lo que en Santa Marta se dispuso fue muy interesante a nivel de recaudo, porque con esto lo que están garantizando a nivel de recaudo, como les decía, es que si el comprador no le aplica retención de ICA al vendedor, el vendedor eventualmente va a tener que hacerlo a través de la figura de autorretención. Así que es básicamente lo que intentaron y les ha dado resultado, por supuesto, porque sea por vía de la retención en la fuente, es decir, la retención que aplica el comprador, o sea a través de la figura de autorretención, lo cierto es que el distrito de Santa Marta asegura el recaudo, por lo menos cuando quien esté vendiendo sea una empresa del régimen común. Bueno, recordemos también que esta figura de la autorretención se debe aplicar con la tarifa del vendedor. En este caso, la tarifa de Merchán y CIA, perdón, Merchán y Angarita es del 4 por 1000. ¿Sí? Entonces, 4 entre 1000. Tendremos que aplicar esa tarifa sobre la base del ingreso, es decir, sobre los 20.800.000 pesos. De hecho, podríamos concluir que los 20.800.000, que son el ingreso por venta, se convierten en la base de todas las retenciones y autorretenciones, a excepción de la retención del IVA, cuya base es el valor del IVA, por supuesto. Bien, entonces aquí tendríamos un valor de 83.500 en materia de autorretención por ICA, ¿sí? Que sería el 4 por 1000 de los 20.800.000 pesos. Muy bien. Finalmente, vámonos a la última autorretención, que es la autorretención especial de renta. Les había dicho que normalmente acostumbro a abreviarlo utilizando la expresión AER, ¿sí? Y esta es muy, pero muy fácil de determinar porque solamente tenemos dos condiciones y no tenemos, ojo, la gran novedad de esto, es la única en la que no aplican bases mínimas, es decir, que a partir de 1 peso se debe aplicar esta autorretención. ¿Cuáles son los requisitos entonces? El primero, que el vendedor pues pertenezca al régimen común o al régimen de responsables del IVA, ¿sí? Ya les había advertido del cambio de nombre. Y segundo, que no pertenezca al régimen simple de tributación, porque sabemos que el régimen simple de tributación no está sujeto a retenciones ni autorretenciones, más que la retención por IVA. Entonces, esta sería, serían las dos condiciones, y si ustedes lo analizan, pues se cumplen perfectamente. El que está vendiendo es Merchán y Angarita Limitada, pertenecen al régimen común, y no pertenecen al RST, al régimen simple de tributación. Así que se cumplieron las dos condiciones, luego hay lugar a esta autorretención y tendré que calcularla utilizando la tarifa del vendedor mismo. ¿Ok? Entonces, busco la tarifa del vendedor. Merchán y Angarita tiene un 0,8%, mírenlo acá, 0,80%. Coloco la tarifa y la base, como les mencionaba, siguen siendo los mismos 20.800.000 pesos. Para un total entonces de 166.400 pesos. Este entonces es el valor de cada una de las autorretenciones. Como les digo, son 3 y las hemos repasado una por una. Entonces ya con esos valores definidos, perfectamente podemos pasar al asiento y registrarlos. Tenemos entonces en autorretención de renta 0 pesos, en autorretención por ICA 83.200 y en autorretención especial de renta 166.000 pesos. Fíjense ustedes que esta segunda parte, mejor, esta tercera parte es precisamente la de las autorretenciones y es una parte que en nada afecta las cifras en la contabilidad del comprador. Precisamente se llama autorretención. Yo mismo me practico la retención. Entonces, esto no tiene ningún tipo de injerencia, no tiene ningún tipo de afectación en la parte
del asiento del comprador. Así como tampoco tuvo ningún tipo de afectación el asiento del costo de venta. El asiento del costo de venta es algo muy interno de cada empresa. Cada empresa sabe cuánto le cuesta la mercancía que vende. Entonces, es una información que ni siquiera la tiene bajo su conocimiento el comprador. ¿Listo? Pues bien, este entonces sería la culminación de este primer ejercicio. Hemos visto entonces que un asiento de venta realmente tiene tres etapas, pues por lo menos así me gusta verlo, así me gusta desarrollarlo. La primera etapa entonces es el asiento del costo de venta, que es esta que veíamos acá. Esta es la primera etapa. La segunda etapa es la venta como tal, esta franja de en medio, donde registramos el ingreso por venta, el IVA que se pueda llegar a generar y las retenciones que el comprador me puede practicar a mí como vendedor. Pero esta tercera parte, que es la que estamos desarrollando en este segundo video, es la de las autorretenciones, ¿sí? Entonces, el mismo vendedor, si ustedes se dan cuenta, él solito con sus propias tarifas, determinando si hay lugar o no a ellas, se autopractica esas retenciones. En nada tiene que ver el comprador, ¿sí? En nada tiene que ver el comprador. Bien, algunos puntos que también deben quedar claros luego de haber desarrollado este ejercicio, que para ser autorretenedor, perdón, de renta, debo solicitarlo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En los ejercicios debería mencionarse taxativamente que la empresa es autorretenedor, perdón, para yo poderlo determinar. No es algo que se tenga que dejar como suposición, no es algo que se tenga que suponer según el tipo de sociedad, no. No es que, no, si es sociedad anónima, de seguro que es autorretenedor. No, no funciona así. Depende, como les digo, de que la empresa haga la solicitud, eleve la solicitud a la Dirección de Impuestos. El autorretenedor entonces de renta tiene que ver con el impuesto de renta, mientras que la figura del gran contribuyente, como lo veíamos en el video anterior, tiene que ver es con el impuesto de IVA, el impuesto sobre las ventas, ¿sí? Y para ser grandes contribuyentes, eso sí, ya no es a petición del interesado, es algo ya de oficio por parte de la Administración de Impuestos. Entonces, todos los años, a través de una resolución, la Administración de Impuestos dice cuáles van a ser las empresas que para el año gravable van a actuar como grandes contribuyentes, ¿sí? No es algo que dependa del tipo de sociedad, ya esto es algo que nace del análisis interno que la Administración de Impuestos hace a todas las empresas, ¿no? Aunque hay reglas en las que, reglas generales, ¿no? Por lo menos las entidades como los bancos, por defecto actúan como grandes contribuyentes, ¿sí? Pues por el volumen de sus operaciones. Pues bien, son como algunos apartes que deben tener en cuenta. No depende entonces del tipo de sociedad, tampoco es algo que ustedes tengan que adivinar o suponer. De hecho, les mencionaba que en la vida real, las empresas que sean grandes contribuyentes y o autorretenedoras de renta deben mencionarlo en sus facturas, ¿sí? En las facturas de venta deben decir, bueno, yo soy autorretenedor de renta según la resolución número XXX de fecha tal de la DIAN, o yo soy gran contribuyente según resolución de la DIAN, pero tiene que mencionarlo en la factura. Así que en los enunciados debe mencionarse específicamente para que ustedes puedan validar. Nos podemos encontrar con una empresa que sea autorretenedora, pero que no sea gran contribuyente, y eso también es otra realidad. Puede suceder lo contrario, una empresa que es gran contribuyente, ¿cierto? Y también es autorretenedora, y es otra de las combinaciones posibles. Puede que sea gran contribuyente y no es autorretenedor, ¿sí? Así que pueden darse cualquiera de las cuatro combinaciones. La última es la que trabajamos acá, en la que ambas empresas son régimen común, pero ni la una ni la otra son autorretenedoras ni grandes contribuyentes. Entonces, tampoco se vayan a montar en la película
de que por el hecho de ser gran contribuyente automáticamente soy autorretenedor de renta o viceversa. ¿Sí? Ya les mencioné que son figuras para diferentes impuestos. Lo uno nace a petición del interesado, lo otro es algo de oficio por parte de la administración, ¿sí? Y no depende para nada, en absoluto, del tipo de sociedad. En el enunciado lo debe mencionar taxativamente y en la vida real, en las facturas de venta que se emitan, también se debe hacer alusión a la categoría tributaria. Antes de entrar a jugar un poquito con la simulación de estas categorías, también quiero hacer como claridad frente a otra situación que a menudo suscita algún tipo de inquietud en ustedes. Y es que cuando en algún enunciado se menciona una empresa que es régimen común, gran contribuyente, pues les nace la duda de si es en efecto un régimen común o si es gran contribuyente. Profesor, defíname, porque me está mencionando los dos. Pues bien, para poder llegar a ser un gran contribuyente, necesariamente has debido ser en primera instancia una entidad del régimen común. Lo repito, para llegar a ser un gran contribuyente, debe ser o debiste haber sido previamente una entidad del régimen común. Así que cuando te digan que una empresa es gran contribuyente, por defecto debes entender que es una entidad que pertenece al régimen de responsables de IVA o régimen común. ¿Sí? Así que si te colocan Merchani Angarita Limitada, régimen común, gran contribuyente, pues sí, es un régimen común que muy seguramente por el volumen de sus operaciones, de forma posterior la Administración de Impuestos le ha dado esa condición de gran contribuyente para que actúe como retenedor de IVA. ¿Ok? Ahora, si el enunciado te dice Merchani Angarita Limitada, gran contribuyente, pues no te olvides que sigue siendo un régimen común, pero con ese atributo adicional. Hay que verlo de esa manera. El que sea gran contribuyente no te quita la condición de régimen común. Sigue siendo régimen común, pero con una obligación, con una característica adicional, que es la que tiene que ver con la retención por IVA. ¿Listo? Eres agente de retención de IVA. Y bueno, también aclararles que en algunos casos no se menciona ni siquiera que la empresa sea del régimen común o no, pero pues debemos suponer, en el normal de los casos, cualquier sociedad comercial, independientemente del tipo de sociedad, pertenece al régimen común. Lo único que podría hacer que esta entidad no pertenezca al régimen común es que se dedique exclusivamente a la comercialización o producción de bienes o prestación de servicios excluidos o no gravados. Es la única manera de que siendo persona jurídica no pertenezcas al régimen común. Pero no se vayan a enredar con eso. En estos ejercicios de matrices y sucursales, cualquier sociedad comercial, démosle ese condicionante, ¿no? De que se trata de una entidad del régimen común o del régimen de responsables. Bueno, vamos entonces, como les mencionaba, a hacer un par de simulaciones a ver en qué cambiarían las contabilizaciones en este pequeño ejercicio si comenzamos a hacer modificaciones en las categorías tributarias. Y la primera modificación que quisiera hacer es con respecto a CompuCosta. ¿Sí? ¿Qué pasaría si CompuCosta, además de ser régimen común, ¿sí?, también fuese gran contribuyente? Les reitero que esta es una modificación al enunciado original. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar si en este caso CompuCosta, que es el comprador, resultare a ser gran contribuyente? Entonces, hacemos nuestro chequeo nuevamente. Yo voy a borrar todas las tarifas. Y la idea es que determinemos cuáles son las retenciones que se tendrían que aplicar en este caso con esta modificación que acabamos de introducir. Bien, tenemos
acá, según nuestro cuadrito de resumen, para la retención en la fuente, la primera condición es que se superen las bases, ya hemos dicho que sí se cumple. La segunda condición es que el comprador sea régimen común. Aquí entonces, como les mencionaba, creo que me les anticipé de pronto esta cascarita, esta pequeña cascarilla. Me anticipó un poco y les decía, un gran contribuyente no deja de ser régimen común. Entonces, esta condición sí se cumple, ¿sí? Sí se cumple, porque tal y como les mencionaba, el hecho de que sea gran contribuyente no le quita, no le resta mérito para que sea considerado un régimen común. Así que sí se cumple esa segunda condición. La tercera condición, que el vendedor, no me están hablando del comprador, que el vendedor no sea autorretenedor de renta. En este caso no lo es. No lo es. Merchan y Angarita sigue siendo el régimen común ordinario. Y la cuarta condición es que ni el comprador ni el vendedor pertenezcan al régimen simple de tributación y pues aquí ninguno de los dos pertenece a ese régimen. Conclusión, señores, sí hay lugar a la retención en la fuente a título de impuesto de renta. Y estamos hablando entonces de una retención cuya tarifa en este caso es del 2,5. Recuerden que es del 3,5 si el comprador le pretende aplicar la retención a una persona o a una entidad que no sea declarante de renta, ¿sí? Hay algunos casos muy puntuales de entidades, personas jurídicas que no declaran renta, ¿sí? Como algunas entidades sin ánimo de lucro, algunos entes territoriales o, por ejemplo, las propiedades horizontales de tipo residencial, los conjuntos, los apartamentos. Bien. Pero bueno, en el normal de los casos aquí vamos a trabajar son ejercicios entre sociedades comerciales. Bien, habiendo revisado en qué cambiaba la retención en la fuente, vámonos a la retención por IVA. El cambio que hemos introducido aquí hace que sí se cumplan las condiciones para aplicarla, porque primero las bases claramente se cumplen, ya eso no hay que repetirlo, pero si ustedes revisan el tema de la escalerita en este nuevo escenario, bajo esta nueva eh, situación, sí se cumple la escalerita, porque el comprador, que en este caso es CompuCosta, está aquí, en lo más alto de la escalera. Y perfectamente le puede aplicar retención por IVA a Merchan y Angarita, porque Merchan y Angarita están en el segundo escalón, están en el régimen común ordinario. ¿Listo? Recuerden que CompuCosta es régimen común, pero además de ser régimen común, tiene la categoría de gran contribuyente. Entonces, es como ese plus, es ese algo adicional que le permite, bueno, no tanto que le permita, que le obliga a aplicar retención por IVA. Así que aquí sí vamos a tener lugar a la retención por IVA. Ya les había comentado que la tarifa es del 15%, pero sobre el valor del IVA. Es decir, sobre los 3.952.000 que les debe dar 592.800 pesos. Ese debe ser el resultado. ¿Ok? Ahora, si nos vamos a la retención por ICA, también nos vamos a dar cuenta que se cumplen las condiciones para aplicarla. Primero, las bases, cumplido. Segundo, la escalera también se cumple, porque CompuCosta estaría en lo más alto y le podría entonces aplicar retención por ICA a Merchan y Angarita, que se encuentran entonces acá, en el segundo escalón. Y el tercer requisito también se cumple, porque ni el comprador ni el vendedor pertenecen al RST. Entonces, aquí miren lo interesante, se cumplen las condiciones para aplicar retención por ICA. ¿Y quién termina aplicando la retención por ICA? El comprador, CompuCosta, pero con la tarifa de el vendedor, que es Merchan y Angarita. Entonces, debo revisar el enunciado para determinar cuál es esa tarifa que grava la actividad económica del vendedor, ¿sí? Entonces, miren ustedes que Merchan y Angarita tiene una tarifa de ICA del 4 por 1000. Muy bien. Entonces, coloquemos por acá el 4 por 1000. 4 dividido entre 1000.
lo podemos expresar en decimales, si ustedes lo quieren, o en porcentaje, que bueno, nos quedaría en el 0,4%. Esta sí se tendría que aplicar sobre los 20.800.000 y estamos entonces en un escenario en el cual se cumplen las condiciones para aplicar tanto retención de renta como retención por IVA y finalmente también se cumplirían todas las condiciones para aplicar retención del impuesto de industria y comercio. Ahora, si nos vamos a las autorretenciones, miren que si están trabajando en Excel, lo bueno es que todos estos valores se actualizan automáticamente en la medida que ustedes van colocando las cifras de este lado. Bien, si nos vamos a las autorretenciones, revisemos la primera y aquí nos vamos a dar cuenta que no se cumple la segunda condición. ¿Sí? Seguimos hablando de una empresa que no es autorretenedor de renta, que una empresa vendedora, ¿no? Por supuesto, que no es autorretenedora de renta. Entonces, si la empresa que está vendiendo no tiene la condición de autorretenedor, perdón, no puede aplicar esa autorretención, a no ser que le esté vendiendo a un régimen simple. Es el único escenario que, a mi modo de ver, para complicar un poco la situación, la norma tributaria pues nos enreda la vida. O sea, han dispuesto que todas las sociedades comerciales del régimen común, ¿sí? Cada vez que le estén vendiendo mercancías a un régimen simple, tengan que autorretenerse, lo cual me parece realmente complicado, me parece muy complejo, porque deberían autorretenerse únicamente pues, los que tengan la categoría de autorretenedores. Pero bueno, el sistema tributario colombiano no es que se caracterice por su simplicidad, la verdad. Bien, entonces sabemos que aunque las bases se cumplen, no se estaría cumpliendo esta segunda condición y esa sería la razón por la cual no podría aplicarse autorretención de renta. ¿Sí? Y también es algo que lo hubiésemos podido deducir de antemano, porque si ya se cumplió la condición para la retención en la fuente de renta, pues no habría lugar a esta otra. No, tampoco sería justo que hubiese retención y autorretención sobre el mismo ingreso. Si nos vamos a la autorretención por ICA, tampoco la vamos a tener que aplicar en este escenario, porque aunque las bases se cumplan, esta segunda condición no. Esta segunda condición no se cumple. Miren que esa segunda condición me dice que el comprador no le hubiese aplicado retención por ICA al vendedor. ¿Sí? Entonces, si yo miro mi asiento, la parte de arriba, me doy cuenta que aquí sí hubo retención por ICA que el comprador le aplicó al vendedor. Entonces, claramente, si ya hubo una retención por ICA que le aplicaron al vendedor, mal haría el vendedor en tener que autorretenerse para que quede pues una carga doble sobre el mismo ingreso fuente o más bien origen de tributos. Entonces, las condiciones están dadas para que no se cumplan las dos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, si arriba ya el comprador te aplicó, no es necesario que tú te autorretengas, porque estarías aplicando retención dos veces sobre el mismo ingreso. Una primera instancia a través de la figura de la retención en la fuente que te aplica el comprador y en un segundo lugar, tú mismo cuando estés aplicando las autorretenciones. Entonces, no sería justo. Entonces, coloquemos aquí 0. Bueno, y ahí está, 0. Y finalmente la autorretención especial de renta, que era la anterior autocre, esa pues casi siempre se va a aplicar. ¿Sí? Las condiciones son muy sencillas. Prácticamente la única condición es que no pertenezcas al régimen simple de tributación. Si eres del régimen común y estás vendiendo, tienes que autorretenerte sí o sí, ni siquiera hay base mínima. Repito, lo único que te salvaría es que pertenezcas al régimen simple de tributación. Por lo demás, te toca. Así que el vendedor con su propia tarifa de autorretención especial de renta, TAER, así utilizo la expresión para abreviarla, mírenla aquí, tarifa de autorretención especial de renta, que es lo que yo conozco como, me gusta referenciar más bien como TAER, es del 0,80%. Entonces,
Es esa la tarifa que el mismo vendedor tendrá que utilizar para aplicarse esta autorretención, que sería en efecto la única en este ejercicio. Entonces, ya ahí tienen un segundo escenario, ¿sí? Y pueden ver ustedes entonces en pantalla cuáles serían los cambios si el comprador en este ejercicio resultara ser gran contribuyente y dejando las otras variables intactas, ¿no? Bien, quisiera hacer otra pequeña simulación. Ya le colocamos la condición de gran contribuyente a Compucosta, pero ¿qué pasaría si Merchan y Angarita Limitada también fuesen grandes contribuyentes? ¿Sí? Voy a colocar acá gran contribuyente. Recuerden que si yo digo gran contribuyente, necesariamente es una entidad del régimen común. Sigue siendo régimen común, pero esta vez tiene una condición adicional, tiene un atributo adicional. Bueno, estamos hablando de compras entre 2 pesos pesados, ¿no? Entonces, si ustedes revisan las condiciones, la retención en la fuente se va a seguir aplicando. Esa no va a cambiar, ¿sí? Y es algo que pueden validar. Miren, aquí están las condiciones. Aquí están las condiciones y las podemos validar nuevamente, si ustedes lo quieren así. Entonces, la base se supera claramente. El vendedor, perdón, déjame que estoy acá, aquí, ahora sí. Les decía entonces, la base se cumple. Ya eso está más que claro. La base se cumple. ¿El comprador debe ser del régimen común? Lo es. Claro que lo es. Es gran contribuyente, pero recuerden que eso implica que sea también régimen común. De hecho, primero se es régimen común, perdón, y luego la administración de impuestos te cataloga como gran contribuyente. Tercero, que el vendedor no sea autorretenedor. En este caso, ni el vendedor ni el comprador lo son. Así que esta también se cumple. Cuarto, que ni el comprador ni el vendedor pertenezcan al régimen simple. Así que la conclusión de todo esto es que se cumplieron las 4 condiciones o los 4 requisitos, por lo tanto, sí hay lugar a que apliquemos retención en la fuente. Lo que no vamos a tener en este caso es lugar para la retención por IVA y retención por ICA, porque aunque se superen las bases, ¿sí? Aunque se superen las bases en este ejercicio, no se van a cumplir con las leyes de la escalerita, ¿sí? Y sencillamente no se cumplen porque bajo esta nueva modificación que introduje, tanto el comprador como el vendedor están en lo más alto de la escalera. Tanto el comprador como el vendedor son grandes contribuyentes. Así que por esta razón no habría ni retención por ICA ni retención por IVA. Así que esta contabilización cambia. Yo le voy a colocar 0% aquí y 0% acá. ¿Listo? Quedaría así esta franja del medio del asiento. Y si nos vamos a dar un vistazo a las autorretenciones, pues nos vamos a dar cuenta que la autorretención de renta, esa no tendría lugar porque aunque se cumplan las bases, esta segunda condición no se cumple. Además, ya hemos dicho que si se da la retención de renta arriba, no es posible que se dé también la autorretención. Así que autorretención de renta definitivamente no la hay. Autorretención por ICA, esa sí la vamos a tener que realizar. ¿Por qué? Porque la base se superó, el comprador no me aplicó retención por ICA y ni bueno, en este caso el vendedor no pertenece al régimen simple y sí es responsable eh, en el régimen de ventas o régimen común. Entonces, esta condición también se cumple. Entonces, hay lugar a la retención por ICA. Y si me voy a la AER, esa casi siempre se cumple. En este caso no tendríamos una excepción. ¿El vendedor pertenece al régimen común? Claro que sí, se cumple. Y el vendedor no pertenece al régimen simple de tributación, también se cumple. Entonces vamos a tener 2
autorretenciones en este ejercicio. La autorretención especial de renta, que ya la tenemos aquí, y sería cuestión entonces de colocar también la autorretención por ICA, que es del 4 por 1000. Recuerden tomar la tarifa misma del vendedor. El asiento entonces, con esta nueva modificación, quedaría pues prácticamente como quedó en el primer escenario, ¿no? Cuando los dos eran del régimen común. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla. Una nueva modificación sería esta. Ahora, Merchant y Angarita Limitada, además de ser gran contribuyente, también es autorretenedor de renta. ¿Sí? Entonces, ahora Merchant tiene esa categoría de autorretenedor de renta. Veamos qué interesante, qué cambios tendríamos que registrar en este escenario. A ver, la retención en la fuente que habíamos aplicado, ¿sí? ¿Será que se sigue aplicando? Si yo vuelvo a hacer un chequeo de estos requisitos, vamos a ver cómo queda la situación ahora. ¿La base se cumple? Sí, la base se sigue cumpliendo. ¿El comprador debe seguir siendo régimen común? Del régimen común, por eso no hay problema. Pero fíjense ustedes lo que pasaría con la tercera. El vendedor no debe ser autorretenedor de renta. Y en este caso, esa fue precisamente la modificación que les hice. El vendedor en este caso es autorretenedor de renta. Entonces, eso imposibilita el hecho de que el comprador le aplique retenciones, por lo menos a título de impuesto de renta, al vendedor. Así que en este nuevo escenario, en esta nueva simulación, vamos a tener como resultado que no hay ninguna retención, ni de renta, ni de IVA, ni de ICA. ¿Listo? Ya saben que de IVA ni de ICA vamos a tener porque están los dos ubicados en el mismo escalón. Y si nos vamos ahora a las autorretenciones, pues además de las dos que ya habíamos revisado que se cumplen, ahora sí vamos a tener que hacernos nuestra propia autorretención. ¿Y por qué? Pues echémosle un vistazo a nuestras condiciones, ¿sí? Veamos las autorretenciones en esta parte de abajo y se van a dar cuenta ustedes que sí se cumplen todas estas condiciones. ¿La base se cumplió? Sí, se cumplió. ¿El vendedor es autorretenedor de renta? Sí, señor, el vendedor es autorretenedor de renta. Entonces, pare de contar. Sí hay lugar a la autorretención de renta, además de la AutoICA y de la AER. ¿Listo? Se seguirían cumpliendo las demás condiciones. Entonces, lo que haría falta por acá es colocar la tarifa, que sería del 2,5%, se sigue aplicando sobre la base de los 20.800.000 pesos. Sí, quedaría por valor de 520.000. Y el asiento contable, señores, nos va a quedar de esa manera como ustedes lo están observando. Repito entonces, es un escenario en el cual el comprador no podría aplicar ningún tipo de retención, ¿sí? Y el vendedor, en cambio, sí tendría la obligación de aplicarse las 3 autorretenciones que existen. ¿Listo? Recuerden que estamos ante un escenario en el cual el vendedor es gran contribuyente y además de gran contribuyente, autorretenedor de renta. Muy bien. Solo por curiosear un poco, ¿qué pasaría si Compucosta también fuese autorretenedor de renta? La pregunta aquí, ¿influye en algo que el comprador sea autorretenedor de renta? La verdad, no. Lo mismo que aplicamos en este escenario quedaría exactamente igual, queda intacto, aun cuando el comprador en este caso tenga la figura o ostente más bien la figura de autorretenedor de renta. Realmente un comprador siendo autorretenedor de renta
no simboliza nada. La figura de la autorretención de renta cobra relevancia cuando tú eres quien está vendiendo, ¿sí? Así que ustedes pueden revisar las condiciones una a una y se van a dar cuenta que si a este ejercicio nosotros le añadimos por acá la figura de la autorretención, realmente vamos a tener los mismos resultados. Pero, ¿qué pasaría si CompuCosta, en este caso, CompuCosta, perteneciese al régimen simple de tributación, RST, régimen simple de tributación? Y vamos a suponer que Merchan y Angarita sea un gran contribuyente normalito, ¿sí? Vamos a ver este penúltimo escenario, a ver cómo nos queda. A ver, el comprador es una entidad del régimen simple de tributación. Entonces, en primer lugar, revisemos en materia de retenciones cuáles serían las que tendríamos que aplicar. Primero, en cuanto a la retención de renta, ¿se superan las bases? Sí, se han superado las bases. ¿El comprador debe pertenecer al régimen común? Sí, el comprador es del régimen común, claro. Recuerden que las entidades del RST siguen perteneciendo al régimen común. Eso no les quita que sean responsables de ello. El vendedor no es autorretenedor de renta. No, no lo es. Miren ustedes que el vendedor es Merchan y Angarita. Es gran contribuyente, pero por ningún lado dice que es autorretenedor. Así que esta condición también se cumple. La que no se cumple es la número 4, porque en este caso el vendedor sí pertenece al régimen, perdón, el comprador. El comprador sí pertenece al régimen simple de tributación. ¿Y qué hay con eso? Pues recuerden que una de las ventajas de los beneficios del RST es que precisamente no están obligados a retener en la fuente. ¿Listo? Y como no están obligados a retener en la fuente, sencillamente es imposible que se pueda cumplir esta retención. En materia, ojo, en materia de retenciones por IVA y de ICA, pues tampoco vamos a tener ninguna de las dos, porque en este caso el vendedor es gran contribuyente y si revisamos las condiciones, sería imposible que se cumpliese con la ley de la escalerita porque está en lo más alto de ella. Entonces, una entidad del régimen simple de tributación no le puede aplicar retenciones a nadie, ¿sí? Ya lo vemos acá en la escalera, que está en lo más bajo del escalón, y aquí en la retención por ICA, pues ni siquiera está. De hecho, aquí aparece como que el vendedor ni el comprador pueden pertenecer al RST. Así que estamos hablando de un escenario en el cual tampoco vamos a tener ninguna de las retenciones. Ahora, si echamos un vistazo a las autorretenciones, pues aquí sí vamos a tenerlas todas tres. Con respecto a la AutoICA y a la AER, pues no vamos a tener ningún cambio, ¿sí? No vamos a tener ningún cambio. Se siguen dando las mismas condiciones sin ningún tipo de problema. Pero si nos vamos a la autorretención de renta, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿por qué hay lugar a la autorretención de renta? No porque el vendedor sea autorretenedor, nombrado por parte de la DIAN. No es por eso. Es porque le está vendiendo a una entidad del régimen simple de tributación. Realmente es por esta segunda parte que aparece allí. ¿Listo? Eso es lo que hace que en este escenario sí se tenga que aplicar también la figura de la autorretención de renta. ¿Listo? Entonces miren lo curioso, que una empresa sin ser autorretenedor de renta, ¿sí? Sin haberlo solicitado a la DIAN, sí tiene que actuar como autorretenedor, perdón, cuando se trate de una venta que le esté realizando a un cliente perteneciente al RST. ¿Vale? Entonces, sería este el mismo escenario, todo quedaría intacto, solamente quería que lo analizaran, porque tiene que ver con esta nueva figura del RST que resulta, perdón, por demás interesante y novedosa. Bien, quisiera
colocar a disposición un último escenario. Y bueno, se me ocurre pensar, ¿qué pasaría si en este caso le estamos vendiendo, o quien está vendiendo más bien, es una entidad del régimen simple de tributación y quien está comprando, vamos a suponer que es un régimen común ordinario? Régimen común ordinario. ¿Listo? Tenemos ese último escenario para analizar. Entonces, ahora quien está vendiendo es una entidad del régimen simple de tributación. Si nos vamos a las retenciones, ¿cuáles se aplicarían? ¿Cuáles sí, cuáles no? Entonces, vamos a analizarlas una por una, sin afanes, sin confundir una con otra, y el cuadrito es quien nos va a ayudar a determinar si hay lugar o no a cada una de ellas. Primero, ¿la base se supera? Claro que sí. Estamos hablando de los 20 millones de pesos. Segundo, quien está comprando debe ser del régimen común para que pueda aplicar retención. No hay un régimen simplificado que aplique retenciones. Sería como que ustedes o yo fuésemos al supermercado y en el supermercado aplicáramos retenciones en la fuente siendo nosotros régimen simplificado. No, nosotros no tenemos esa categoría ni esa obligación. Así que este se cumple. El vendedor no es autorretenedor de renta. En este caso, el vendedor no dice por ningún lado que es autorretenedor de renta, pero fíjense ustedes, el vendedor en este caso sí pertenece al régimen simple de tributación. Eso fue precisamente lo que colocamos acá. Merchan y Angarita Limitada pertenecen al régimen simple de tributación y por esa razón el comprador queda inhabilitado para aplicarle retención en la fuente. ¿Listo? Así que esta condición no se cumplió. Por lo tanto, no hay lugar a la retención en la fuente a título de impuesto de renta. ¿Sí? Vamos a ver, creo que así la teníamos, sí. Seguiría estando en cero. Ahora, ¿qué pasa con la retención por IVA y la retención por ICA? ¿Sí? Recuerden que tampoco vamos a tener retención por ICA porque se estaría incumpliendo el mismo requisito, la misma condición, que en este caso está en el ítem número 3, porque el vendedor está en el régimen simple de tributación. Y los del régimen simple no están sujetos ni a retención por renta ni a retención por ICA. Pero sí están sujetos a retención por IVA. Y eso lo podemos revisar acá en la retención que está en la franja del medio. ¿La base se cumple? Claro que sí. Y la ley de la escalera también. Porque el comprador lo tenemos por acá en el segundo escalón, mientras que el vendedor está por acá en el tercero. Así que en este caso sí hay lugar a la retención por IVA. Recuerden que la tarifa es del 15% y por favor no vayan a cometer el error de aplicarla al ingreso, sino específicamente al valor del IVA. Muy bien. Finalmente, si nos vamos a revisar las autorretenciones, ¿sí? Entonces yo de antemano sé que como yo que estoy vendiendo pertenezco al régimen simple de tributación, entonces pues no estoy obligado, ojo, no estoy obligado a autorretenerme. Y eso es lo que dice la nota que aparece por acá. Un régimen simple no debe autorretenerse. Así que, ¿autorretención de renta va o no va? No va. ¿Autorretención por ICA? Tampoco. Tampoco. Recuerden que el impuesto lo pagan estos contribuyentes cada 2 meses y eso pues les permite por parte del Estado a que salgan de esa órbita de sujetos a los cuales se les aplica o se deben autorretener. Así que se estaría incumpliendo la tercera, ¿no? El vendedor no puede pertenecer al régimen simple. Así que no habría tampoco autorretención de ICA. Y tampoco tendríamos lugar a la AER. Creo que es uno de los pocos casos en los cuales vamos a encontrar un asiento de venta en el cual no se aplica esta autorretención.
Entonces, por este segundo criterio que no se cumple, tampoco habría autorretención especial de renta. Y miren ustedes lo interesante, ¿sí? Una entidad del régimen simple de tributación no está sujeto ni a retenciones, ¿sí? Mírenlo acá, ni a retención por renta, ni a retención por ICA. La única retención que le aplican es la retención por IVA, ¿sí? Pero tampoco está sujeto a autorretenciones. O sea que es una figura bien interesante, por lo menos amerita un estudio para determinar qué tan viable y qué tan benéfico pudiera resultar para una empresa, ¿sí? Sobre todo para las pequeñas. El asiento nos va a quedar de esta manera: 0 autorretenciones y solamente me aplicaron la retención por IVA. Bien, señores, de parte de ustedes creo que pueden desarrollar muchísimos más casos, muchas más combinaciones, pero creo que estas fueron como las principales. Recuerden que si no hay lugar a ciertas retenciones, ustedes pueden optar por omitir esos registros o sencillamente los pueden colocar y los dejan en 0 tal y como yo lo he hecho. Cuando estén elaborando los asientos de autorretención, les recomiendo que lo separen de esta instancia de la venta. No es necesario que estén, digámoslo así, revueltos o confundidos allí con esos mismos registros, ¿no? Con esas mismas cuentas que hacen parte de la segunda parte del asiento contable, ¿sí? Entonces, es preferible como que queden aquí, distantes, ¿sí? Pero igual es una recomendación. He visto algunos que les gusta contabilizarlos y todo queda inmerso en este asiento, pues ya esa es forma de trabajar de cada quien. También he notado que algunos registran la autorretención en el débito de la cuenta 1355 y al mismo tiempo registran la autorretención. Entonces, terminan registrando el pasivo 3 veces, ¿sí? Entonces, registran la autorretención y enseguida en la parte de abajo registran el pasivo. Registran la autoICA y abajo nuevamente registran el pasivo por autoICA. Entonces, pues también es otra manera de hacerlo. Yo, sin embargo, prefiero registrar en el débito todas las autorretenciones y como contrapartida, en un solo registro, puedo agruparlas y las muestro en un solo código. Igual esto es para efectos académicos porque en la vida real las codificaciones en los software contables son mucho más extensas y mucho más rigurosas. Casi que se termina trabajando a nivel de 8 o 10 dígitos y además de eso se le adiciona un tercero y eventualmente un centro de costo. Pero para efectos académicos, la autorretención consiste básicamente en que tú mismo reconoces tu propio anticipo de impuesto y tú mismo te encargas de pagarlo a la DIAN. Entonces, por eso tú mismo registras un activo en el débito y al mismo tiempo un pasivo fiscal en el lado crédito, por supuesto. Pues bien, espero que este video les haya sido de gran ayuda, que realmente hayan podido reforzar esas temáticas. Como les digo, creo que con un poco más de práctica ustedes pueden desarrollar algunas otras combinaciones y eso les va a permitir fortalecer un poquito su conocimiento y su destreza alrededor de esta temática. La invitación es que más adelante puedan ver otros videos tutoriales en los cuales voy a explicar unas fórmulas de Excel que nos van a servir para desarrollar balances de pruebas y hojas de trabajo. Y luego de esto, entonces, como les mencionaba al inicio de esta clase, ya podríamos afrontar un ejercicio como tal de matrices y sucursales. Realmente lo que hemos visto hasta ahora han sido refuerzos de bases conceptuales, bases teóricas también, y este tutorial que viene ahora de Excel va a ser de gran ayuda, sobre todo en medio de esta virtualidad, porque el Excel sí que facilita y nos ahorra muchísimo tiempo en la elaboración de balances de prueba, ¿sí? De balances de prueba y hojas de trabajo a nivel de consolidación. Así que espero que hayan aprendido mucho y los espero entonces en la siguiente clase. Dios les bendiga.